entonces el tema, amigo oyente, para hoy es, el pastor me corrige, en latín siempre se le conoce como sola fide. La sola fide, es decir, la sola fe o solo la salvación por la fe, en en otras palabras. Y esta es una Amén. enseñanza en donde, pues, haciendo un poco de como trabajo de la sociología religiosa que me ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos, pues encontré que muchas veces, no en el pasado, hoy en la contemporaneidad, aún vemos que la fe se toma como dentro de un contexto mitológico. Y se hace porque alguna vez me decía un amigo, yo saco la sombrilla para que no llueva. Entonces a veces se forman unas cosas como mitológicas y realmente las hubo. Otro sector, amado pastor, amigo oyente, y digo estas cosas para que el pastor, si estoy equivocado, me corrija, es que la fe se toma dentro de un contexto religioso en donde como que la fe se toma algo como nacido de la naturaleza humana, lo que tal vez en filosofía se llama algo intuitivo, ¿no? Es decir, yo voy a tal parte y aunque haya salido con media hora de retraso de la casa, entonces digo, por fe voy a llegar temprano. Entonces se forma como algo como religioso, algo como de ver que la fe es algo intuitivo. Hay otro plano que indica la sociología religiosa, que eso tal vez es el más preocupante, porque escuchando las palabras del pastor Sigifredo, de que a veces se enseña la palabra de Dios como si fuera realmente la que está en las Sagradas Escrituras, cuando más bien se tergiversa, es que a veces se nota que a veces se tiene fe en la fe, desde luego no en todas las personas ni en todas las denominaciones, pero sí hay un sector que pareciera, pastor, que es tener fe en la fe. Y claro, pensaría yo, pastor, que pues estas tres, digamos, aspectos, pues realmente es más que esto. La fe, como la define Hebreos en 11.1, pues la nueva versión internacional dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, esta es la razón, amigo, oyente de Fuego AM, que el pastor nos va a indicar que la fe es mucho más, porque no sale de la naturaleza humana, sino que viene de la santidad de Dios, de los atributos de Dios, de la deidad de Dios. Entonces sí es mucho más. Pastor Danielito, qué buena que nos pudiera, para empezar el programa y poder concluir con ese latinazgo que surge de la sola fe o por la sola fe en la Reforma Protestante, sí nos indicara lo que realmente es la fe dentro del contexto de las Sagradas Escrituras, pastor. Gracias, mi doctor. Usted ha tocado puntos muy, muy importantes que debemos aclararle a los oyentes y también puntos en los cuales cómo nosotros, nosotros vivimos la fe, ¿cierto? Y me parece el tema de la sola fe.
conocen de la reforma, aquellos que no conocen de la reforma, entonces tenemos que aclararle mm, lo siguiente. Em, Martín Lutero, estudiando las escrituras, encontró algo mucho, el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a conocer la verdad, le ha revelado a Martín Lutero, eh, mm, porque él anhelaba hacer la peregrinación a la ciudad de Roma. Él soñaba con conocer, ¿cierto? Allí toda ese- esa pompa, bueno, peregrinación que tenían todos los monjes y ir allí y subir de rodillas a la Basílica de San Pedro y bueno, aprender mucho de fortalecerse espiritualmente y consagrarse a Dios con todas sus obras de misericordia, obras de ayunos, oraciones. Y bueno, al fin se le concedió el superior del monasterio de los agustinos en Erfurt, le permitió que, bueno, que fuera a Roma a la peregrinación. Caminando desde Alemania hasta Roma, llega a Roma y empieza a subir de rodillas las escaleras hacia allí, pensando encontrar una espiritualidad grande y se encontró todo lo contrario. Y él mismo dice que él pidiéndole a Dios y dice en una de los historiadores que en 1510 subía de rodillas aquellas escaleras que una vez entonces él pensaba, bueno, Jesús estuvo allí y para encontrarse, bueno, allí en Jerusalén, eh, eh, Jerusalén, dice que él es como si hubiera escuchado una voz que le dijo, el justo por la fe vivirá. Entonces este monjecito se detuvo inmediatamente y dijo, pero bueno, ¿yo para qué estoy usando estos sacrificios? Si la palabra de Dios, y él conocía esa palabra de Dios, porque él en el monasterio, el superior le dijo, lea la Biblia, escudriña las escrituras, porque él era atormentado, porque hacía sacrificios, y no se sentía que Dios le había justificado o que Dios le había perdonado los pecados, sino que él tenía que hacer sacrificios para limpiarse los pecados. Y allí, de rodillas en Roma, para ir en esa peregrinación, dice que le repetía el Espíritu Santo las palabras de Habacuc 2:4 y de Romanos 3:17, el justo por la fe vivirá. Entonces él dijo, entonces, ¿de qué sirven estos sacrificios? Y empezó ahí y a escudriñar más sobre la sola fe. Y por eso, queridos oyentes, esto es importante que lo sepa. La fe sola o la sola fe fue uno de los fieles sobre los cuales se movió la reforma protestante del siglo XVI. Y toda la espiritualidad cristiana, apostólica y universal tiene que ser entendida como ese ejercicio de la fe, ya que la fe no es solo un acto, ya que la fe no es solo un acto de la aceptación de la promesa salvadora de Dios, sino el único y verdadero medio para crecer en nuestra relación con Dios. En otras palabras, solamente podemos tener esa relación viva con Dios cuando usted y yo tenemos esa fe viva. Bueno, y aquí tenemos que explicar, porque hoy en día hay muchos errores en cuanto a qué es la fe. Y estamos hablando de la fe que nos une a Dios, de la fe en Jesucristo que nos da la salvación. Y como hay muchos libros escritos por diferentes autores que no quiero nombrarlos y que enseñan que fe es visualizar, que fe es pronunciar,
términos, declaraciones de lo que usted quiere, ¿cierto? De lo que usted sueña, de lo que usted anhela. Y que fe es entonces solamente declarar, ¿cierto? Y ya lo va a obtener. Y claro, en el mundo pagano se tenía fe en ídolos. Si usted lee los profetas, como el profeta Isaías, donde él denuncia toda esa idolatría que había en Babilonia, ¿cierto? Y entonces la gente tenía esa fe en esos ídolos. Bueno, hoy la gente tiene fe en la mata de sábila, la gente tiene fe en la mática de billonaria para que le traigan más dinero a su casa, la gente tiene fe en una herradura y esa es una fe falsa. Esa no es la fe que habla las Sagradas Escrituras de la única santa y pura fe, que no es creación de la mente. Porque escuchen bien, mis queridos oyentes, y querido doctor, si hay preguntas, pues las aclaramos. Hoy piensa, y algunos libros enseñan, que la fe, la sola fe, la que habla las escrituras, piensan, algunos la enseñan como creación de la mente. Entonces usted piensa, usted declara y usted obtiene, ¿cierto? Entonces usted visualiza, usted se imagina y usted entonces con su pensamiento positivo va a decir, no, yo no soy vencedor, yo no soy vencido, yo soy vencedor. Yo, y por eso un tema que tocó el doctor es la fe en la fe. Es como yo en yo. Entonces, es lo que usted dice, entonces lo declara y lo obtiene. No. Miren, queridos oyentes, la palabra de Dios, ya lo dijo mi doctor, enseña lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La, la convicción de lo que no se ve. Los patriarcas, los apóstoles y también, escuchen hermano, a veces parece que se va la conexión, Sí, los apóstoles, los patriarcas, los discípulos de nuestro Señor, por la fe. Y la fe no es que usted obtiene lo que quiere. Miren, voy a ponerles un ejemplo. Si usted ahí mismo, si tiene su Biblia, o tiene su computador y busca, perdón, Hebreos capítulo 11, bueno, entonces ahí va a ver personas que por esa fe en Dios triunfaron, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pero otros, por esa sola fe, que, que sí, que, que enfrentaron, dice, más de esto, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Entonces podríamos decir, no es que la fe es declarar que no me van a matar a espada. No, la sola fe en Dios es confiar que Dios me puede librar de la espada, como si no me libra, no importa. Eso fue lo que dijo Daniel. Yo sé que mi Dios me puede librar de los leones, pero si no me libra, no importa. Yo sigo confiando en Dios, teniendo fe en Dios. Entonces, queridos oyentes, esto es importante. En nuestra iglesia luterana y los teólogos luteranos, que se sostiene, se enseña, y esto es de la palabra de Dios, que la fe no es una obtención propia. No es que usted la crea con su mente. Es posible que usted sepa la historia de Jesús nuestro Señor en el Calvario. El impío, el incrédulo,
también ve eso como una historia pasada, que Jesús, el Imperio Romano, lo crucificó, es cierto, lo mató y bueno, ahí terminó la historia. Bueno, pero la fe, la fe es un don de Dios. Ujú, Primera de Corintios capítulo 12 lo dice. ujú. Dios nos da la fe. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, escuchen, mis hermanos y queridos oyentes de la emisora Fuego, es muy precioso tener esa fe que viene de Dios. Cuando esa fe viene de Dios, nos da esa confianza, esa seguridad. Es algo que nace, que viene del Señor y nace en el corazón humano, que lo hace confiar pase lo que pase y hace que el ser humano tenga esa seguridad de lo que dice la. Si yo digo tengo fe en Dios y Dios dice en su santa palabra, Salmo 91, versículo 11, que Dios envía a sus ángeles acerca de mí para que me cuiden en todos los caminos. Y bueno, y usted se sabe ese Salmo 91 de memoria. Algunas personas lo tienen abierto allá en su casa, la Biblia en el Salmo 91, para que le proteja la casa. Pero esa no es fe. Esa es una fe falsa. La fe que viene de Dios hace que mi corazón, su vida, tenga esa seguridad de que usted sale a la calle y los ángeles le acompañan. ¿Por qué? Porque cree a la palabra de Dios. Esta es la diferencia entre las fees que están enseñando o la fe pagana, porque los demonios creen y tiemblan, pero no confían de verdad que Dios es su Salvador. Ellos creen y saben que existe un Dios, pero no tienen la fe que salva. Y la fe que salva es esa confianza que pone en lo que dice Dios. Y está seguro que lo que dice Dios en su palabra es palabra de Dios. Entonces, si Dios dice que le envía a sus ángeles alrededor, que lo cuiden, y usted sale a la calle y tiene pavor de que lo van a matar, lo van a robar, le van a quitar el celular y todo eso, entonces no tienes fe. Simplemente no tiene fe. Sí, señor. Interesante. Entonces, esa no es fe. Eso es simplemente saber las escrituras, pero no confía en lo que dicen las escrituras. Sí. Entonces, por eso, algunas personas piensan que la fe es una obra de la razón y no, señor. A otros piensan que la fe, no, es un ejercicio mental. Entonces, solamente declare, 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 diga, diga, diga. No, 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 no. La fe Diga para, verdadera, diga para que se haga Dios alguna la vez da por su escuchada. palabra. Bien, pastor. Mm, ¿Cómo, hermano? sí, pastor, me escucha bien. Tenemos algunas interferencias, pero ¿me escucha bien, pastor? Sí, Bueno, sí, a pues, veces se va, a veces lo escucho lejos, pero a veces lo escucho cerca. Tenía bueno, una pregunta, pues, mi doctor. sí. Pues antes de ir a la pausa, amigo oyente, quisiera compartir con ustedes a raíz de lo que el pastor Sigfredo nos ha indicado. En primer lugar, pues en alguna oportunidad tuve la experiencia de ser profesor de filosofía, de introducción a la filosofía. Y recuerdo el autor que seguía, que era el Julio Marías, un español. Él ponía un ejemplo, pastor Sigifredo y amigo oyente, de 4 fuentes del conocimiento del hombre. Él las titula las fuentes de cognición. Y en un primer plano él decía que el conocimiento científico se adquiría por medio de la observación y de la experimentación en laboratorio.
también decía este filósofo con relación, para ahorita llegar a entender la fe, que el conocimiento filosófico se adquiría por medio de la razón. La razón. Es decir, lo que el pastor nos decía en su intervención, que no es que surge de la mente, de nuestra naturaleza. En un tercer plano dice este filósofo español, Julián Marías, perdón, que el conocimiento también se adquiría por medio de la experiencia, ¿no? Lo que se dice que nada puede estar en la mente si no ha pasado a través de los sentidos. Y aquí viene lo importante, que para mí me quedó muy claro desde un inicio, es que él decía que el conocimiento trascendental del mundo sobrenatural se adquiría era por medio de la fe con la revelación de las cosas de Dios. Y a mí me gustó mucho esta parte, Pastor Sigifredo y amigo oyente, porque lo que decía el Pastor Sigifredo, acá no podemos unir la razón con la fe, porque son excluyentes. Ahora, aclaro, distinto es que por medio de esa facultad de razón que tenemos los seres humanos, podamos captar algunos aspectos como la gramática, la semántica, la parte de la sintaxis para poder entender el texto bíblico. Pero lo que dice Julián Marías es que el conocimiento de la palabra de Dios solo se adquiere por la revelación mediante la fe en un Dios grande por medio de Jesucristo. Y si esto es así, aquí excluimos, pastor, el método científico, la observación, la experiencia, o sea, conocimiento empírico, y lo mismo el conocimiento racional, sino solamente nos fijamos es en el conocimiento por medio de la fe, que el pastor indicó, Hebreos 11:1, que tengo yo memorizado, el texto de la Nueva Versión Internacional, donde se dice que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y pastor, y también quería indicar una cosita, como resumiendo tal vez lo que el pastor nos indicó y ahora después de la pausa nos pudiera explicar si esto puede ser acertado. La fe debe ser en nuestra vida una conexión con el Dios Todopoderoso. Yo no puedo utilizar una plataforma si no me conecto a esa plataforma. La otra parte es que es una comunicación, es decir, una común unión de el Dios grande por medio de la fe que tenemos en Él, que Él nos da como don, y entonces esa comunión tiene que ser permanente con Dios. Y en un tercer elemento es la convicción de un Dios verdadero, de un Dios que se hizo hombre, en Cristo Jesús. Y en Él es que nosotros tenemos que conectarnos con Él, comunicarnos con Él, la convivencia con Él, la común unión con Él y una verdadera convicción de que Él es el único Señor y Salvador. Y vamos a continuar porque encontramos, por ejemplo, pues la fe, ese como concepto, yo lo digo que es como el concepto de la fe, en Hebreos 11:1, pero también encontramos, el pastor lo indicó, en Primera de Corintios 12:9, si no estoy mal, también habla el pastor de la fe como un don de Dios, la fe como don del Espíritu Santo, es decir, que no nace de nosotros, sino que la fe es un don que Dios nos da. Y también, importante recalcar en Efesios 2:8, donde Pablo habla a los efesios que solo por la fe somos salvos. Bueno, pastor, quería indicar estas cositas, pero qué bueno, pastor, si bien le parece esa inquietud, porque
lo que a veces se analiza es que como que la fe se mira algo dentro de nosotros y que no sale y que está en nosotros, y claro, desde luego que sí, pero no sé, pastor, qué piense de lo que indiqué antes de la pausa, de que la fe tenemos que conectarnos realmente con Dios por medio de Jesucristo y de su palabra. Tenemos que tener una común unión con Cristo nuestro Señor y Salvador. Y tenemos que tener una verdadera convicción de que Él es el único Señor y Salvador nuestro, no hay otro. Él es el único camino. Pastor, qué bueno que con esta, digamos, planteamiento pudiéramos ampliar un poco más lo que realmente debemos entender por la fe, para que sea esa fe que nos da poder, esa fe que nos da sabiduría, esa fe que nos da convicción, esa fe que andamos firmes, como dice el texto de Hebreos, es una garantía que nosotros tenemos y es una certeza que tenemos, aunque no veamos con nuestros propios ojos lo material, pero sentimos en nuestro corazón, en nuestras vidas, por la convicción de un Dios verdadero en nuestras vidas, y por eso es que esa fe nos lleva a ser firmes, firmes. Pero a veces se encuentra uno tanto hermanito tan débil en la fe que uno dice, Dios mío, hay que enseñarle lo que es la fe. Pastor Sigifredo. Por eso Dios, confiamos que Dios a través de este programa va a ayudar a las personas a fortalecer su fe. Queridos oyentes y mi querido doctor, este programa Dios nos lo ha permitido y Dios tiene un propósito. La palabra, y vuelvo a repetir lo que Pablo dijo escribiendo los Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, damos primeramente gracias a Dios que nos ha dado la inteligencia, la razón para poder leer la palabra de Dios. Algunos pues que no saben leer todavía, porque todavía en nuestro contexto hay personas que no saben leer o que no leen bien. Entonces, a veces no comprenden. Les toca orar que ellos también al escuchar la palabra reciban esa seguridad. Voy a poner un ejemplo. Mm, Jesús, nuestro Señor, esto está en Marcos capítulo 9. Queridos oyentes, usted puede, si quiere, márquelo ahí en su Biblia, Marcos capítulo 9. Jesús, nuestro Señor, se enoja ahí con los discípulos. Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que aguantármelos? ¿Por qué? Porque había un muchacho endemoniado y ellos no fueron capaces de sacar al demonio, porque no tenían fe. Y entonces llaman a Jesús. Jesús exhorta a los discípulos, incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que aguantármelos? Y dice el evangelista Marcos que entonces Jesús escuchó la voz del papá del niño que le dice, ayúdame, Jesús, y si puedo hacer algo, ayúdame. Y Jesús dice, bueno, si crees, al que cree, todo le es posible. Y el papá dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y es aquí donde quiero que también los oyentes hoy no digan, yo no tengo fe. Si está escuchando este programa, es porque Dios nuestro Señor lo quiere y Dios quiere fortalecer su fe. Entonces, ¿cómo fortalece su fe? Jesús le dijo al papá, bueno, ¿desde cuándo le sucede ese problema a este jovencito, a ese su hijo? Dijo, desde niño. Y el demonio quiere matarlo, ¿no? Es un espíritu que lo botaba al agua, lo botaba al fuego, quería matarlo. Entonces Jesús, tráigame al niño. Cuando traen al niño, el demonio mucho manda al niño al suelo, se revuelca, echa espumarajos. Bueno, es como la epilepsia, ¿cierto? Y allí Jesús ordena al espíritu inmundo salir y el niño queda como muerto. Y los discípulos dicen, uy, quedó muerto. Entonces Jesús dice, no, Señor. Y le dice al niño, lo toma la mano y lo levanta. Y los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? Y hermanos,
la fe no es un ejercicio mental. Ya lo he repetido varias veces y lo vuelvo a repetir. No, la fe se agarra, está unida a la palabra de Dios. Y hermanos, Lutero lo dijo hace 500 años atrás. Dijo, fe es ante todo obediencia incondicional a la palabra de Dios. Lutero lo dijo, la fe descansa sobre la palabra y no está influenciada por ninguna persona. La fe reconoce en la palabra de Dios la voz viva de Dios hablando directamente por ella. Reconoce la autoridad sobre la vida. Un ejemplo que los teólogos luteranos, o bueno, los profesores luteranos enseñaron, y yo también lo aprendí estudiando la palabra de Dios, es Pedro y la pesca milagrosa. Pedro dice, pero Señor, si hemos pasado toda la noche, nosotros somos expertos en la pesca y no pescamos nada. Y Jesús le dice, bueno, echen la red a la derecha. Y Pedro no refutó a Jesús, sino le creyó a Jesús. Dijo, bueno, aunque no hemos pescado nada ni nada, pero por lo que tú has dicho, Jesús, por tus palabras, Jesús, entonces echo la red. Echó la red. ¿Y cuántos peces sacó? Una cantidad que la red casi se rompía. Entonces, esto quiero decir, queridos oyentes y mi querido doctor, gracias a Dios por la razón, porque por ella podemos leer la palabra de Dios. Pero es Dios que por su Santo Espíritu nos da la seguridad de que cuando leemos la palabra, lo que Dios dice es vivo y real. Por eso el escritor de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y algunos enseñan que profesores de griego dicen, bueno, es que hay una palabra en griego para para leer, cuando leemos la palabra y decimos la traducción de palabra, es logos del griego, palabra, pero cuando la creemos es rema. Y bueno, algunos lo piensan y bueno, y hacen una disertación mucho sobre la palabra logos y la palabra rema. Pues no quiero aquí meterme en estudios del griego. Lo que sí quiero decirle a la gente que está escuchando y que lee la palabra de Dios o escucha un sermón, debe decir, Dios mío, como dijo el papito de este niño, que desde niño tenía ese demonio, dijo, Jesús, creo, ayúdame a creer más. En unas versiones dice, Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, así es que usted tiene que decirle al Señor, Señor, sí, yo sé los textos de la Biblia y sé que la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores, pero Señor, yo me siento tan derrotado que quiero, Señor, que tú me fortalezca la fe. Y Mm. entonces cuando Dios le fortalece la fe, entonces usted podrá decir, no importa lo que venga, yo sé que mi Redentor vive y Él, así me vaya a la tumba, me va a resucitar. ¿Quién dijo esas palabras? Job, Job. Eso Sí. es fe. La fe es algo vivo, algo real. ¿Por qué? Porque se agarra, se afirma, su ancla está en las promesas de Dios. Y Dios no miente, queridos hermanos. Dios no miente. Por eso, queridos oyentes, y que mi querido doctor, hay que enfatizar que nosotros nos comunicamos con Dios cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesús nuestro Señor, que vino a este mundo, que transformó la historia antes de Cristo y después de Cristo, es el que nos da la seguridad de que por Él, en Él y con Él somos firmes en lo que dice Dios y tenemos una fe viva, porque Cristo vive. Entonces nosotros, al confiar en Cristo, podemos decir, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido tu santa ayuda. Y entonces Dios viene en nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque Él dice, invócame en el día de la angustia y yo te ayudo. Pero si dice, bueno, sí sé ese versículo, pero ¿será que Dios me va a ayudar? O como algunas personas
Y estoy hablando de una fe práctica, ¿no? sí, Porque a veces se habla muy le- teológicamente y el término en griego y, bueno, el término en hebreo, pero no vamos a meternos sí, en ese estudio. No estamos sí, estudiando pastor. hebreo ni griego, estamos Ahora, estudiando, mi sí, doctor, sí, el tiempo estamos se nos va, compartiendo el lo que tiempo es se tener nos va fe a viva. agotar, el tiempo se nos va a agotar y quisiera ya en Sí, 2, 3 minutos que de pronto nos faltan, que nos explicara lo de por qué surgió em, ese latinazgo de sola una sola fide. fe. Pero entonces vamos primero a agradecer acá a los que están conectados con Facebook. Gracias, gracias a Angeli, a Blanca, a Elizabeth, a Fuerte y también a Blanca Amparo. Dios la bendiga. Ella siempre está ahí pendiente y vamos a mirar en YouTube. En YouTube tenemos aquí a Alberto Garay, gracias mi hermano, allá en Estados Unidos. También tenemos desde Inglaterra a Raúl Luna, tenemos a Carlos Alonso Giraldo Montoya, nos deja un mensaje, nos dice muy buenas tardes. Bueno, hermano Juan, gracias por las bendiciones que recibimos por las enseñanzas. Qué bueno que compartan el conocimiento. Y él nos envía ese mensaje desde Carmen de Viboral. Vamos a mirar en WhatsApp de pronto qué tenemos por acá. Bueno, gracias a los que están dejando sus mensajes en WhatsApp. Gracias porque es muy importante. Y vamos a tomar este tiempito que nos queda corto, pastor, como le indiqué antes de iniciar la lectura de quienes nos están escuchando, que le pudiéramos explicar por qué muchas veces uno escucha, incluso a eruditos de pronto de la iglesia, de la teología de la iglesia papal romana, que esta expresión de sola fide apareció fue en la Reforma con Martín Lutero y bueno, de pronto se estructuró, pero yo creo que esto viene desde el inicio de la creación. Tal vez ellos es para restarle un poco de valor a esa revelación que recibió Lutero de Romanos 1:17, en donde dice que somos justificados por la fe. Pastor, ¿por qué la importancia de esta expresión surgida en la plena reforma protestante? bueno, gracias, mi doctor, por esa pregunta. Es cierto que Lutero no se la inventó, porque lo que hizo Lutero y lo que le pidió al Papa es volver a la Sagrada Escritura, volver a las enseñanzas apostólicas y no tanto a las ideas que habían fabricado, voy a decir yo, es palabra mía, los concilios y los papas, que él mismo dijo, se han equivocado y los concilios han enseñado cosas que no están en la palabra de Dios, como lo fue el purgatorio y el limbo. Entonces, Lutero, como también monje agustino, seguía a Agustín. Agustín sus sumas teológicas de Agustín, pues van a enseñar la importancia de la fe. Entonces, en latín, sola fides, ¿cierto? Y Lutero lo que hace es que él, en la Reforma, como se insistía mucho que la salvación era por las obras y que las obras, y como Santiago habla que la fe sin obras es muerta, entonces de ahí se pegaron algunos teólogos católicos romanos a decir, es necesario las obras y sin las obras usted no puede ir al cielo. Lutero dijo, no, señor, las obras son resultado de la fe. La fe es lo que nos une a Dios y es el regalo de Dios. Cuando yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, es porque Dios me ha tocado con su Santo Espíritu, ha hecho una conversión de un
hombre pagano a un hombre creyente. Me ha trasladado de la oscuridad o de las tinieblas a la luz. Es Dios quien no ha hecho eso. Lo que hizo con Pablo, que perseguía a cristianos y los mataba porque pensaban que ellos estaban en contra del Dios de Israel. Y Dios se le manifiesta a Pablo y le hace esa conversión a Pablo. Y Pablo es el que escribe sobre la fe en Romanos 1:16. Y allí Pablo explica lo de la fe, ¿cierto? Precisamente tomando al texto del Antiguo Testamento de Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Entonces, sí, mi querido doctor Juan de Jesús y queridos oyentes, la sola fe es algo que Jesús mismo le enseñó a los apóstoles. Podríamos poner otro ejemplo. Cuando Jesús va caminando sobre las aguas y Pedro dice, si eres tú, Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús dijo, pues ven, rápido. Y Pedro salió, como era muy impetuoso Pedro y muy afanado, pues se bajó el barco y salió corriendo y caminó sobre las aguas. Pero cuando dejó de ver a Jesús, entonces miró las olas, tuvo miedo y se hundió. Y Jesús ahí gritó, Jesús, sálvame. Jesús tira la mano, lo saca y dice, hoy hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, aquí, la sola fe es algo que redescubre Lutero e insiste a la iglesia de Roma y a los teólogos de Roma que la justificación, que Dios nos declara justos cuando creemos que Jesús llevó el perdón de nuestros pecados. Y cuando tenemos esa confianza decimos, gracias Señor, porque tú me has perdonado los pecados, porque Jesús llevó todos mis pecados. Esa es la fe que debemos tener, y esa fe viene de Dios. Cuando esa fe viene a mi corazón, entonces mi vida cambia, mi vida es más tranquila, mi vida es más llena de paz, mi vida tiene más seguridad. ¿Por qué? Porque yo empiezo, por la fe que Dios me ha dado, empiezo a creerle lo que dice la palabra. Hay muchos hermanos que, pues, pobrecitos, ellos porque leen la Biblia, se aprenden versículos de memoria y eso está bien, pero no creen, no tienen la fe en lo que Dios dice. Y hermano, Dios le dijo a Pedro, eche la red. Y Pedro dijo, bueno, pues por las palabras que tú dices, yo la he hecho, ¿cierto? Y recogió los peces. Entonces Dios le dijo, ven, camina, y le creyó a Dios y salió caminando, pero después dudó. Bueno, eso nos pasa. Usted le puede pasar, dijo, sí, yo creo en Dios, pero entonces ahí viene lo que el doctor al principio de este programa dijo, la fe en mi fe. Eso es falso. Usted no puede tener, es que yo sí tengo fe. No, 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 no. No, eso es algo que usted está creando en usted. No, usted no puede tener fe en la fe. Eso es falso. Y si dice fe en mi fe, entonces usted es Dios. No, señor. Usted tiene que poner la fe, la confianza en lo que Jesús hizo por ti y por mí, por tu vida, por el perdón de tus pecados. Y en Jesús, cuando tú estás con su corazón abierto a Jesús, y los invito que si usted me está escuchando, a abrir su corazón a Jesús y aprender la palabra. Y cuando esté leyendo la palabra, Señor, fortalece mi fe. Dígale como este papá que le llevó al niño a Jesús. Creo, ayúdame a creer más. Y entonces lee la palabra y el Señor, por eso necesitamos la comunidad. A veces la gente quiere experiencias para tener fe. No, así tenga usted experiencias. Yo las he tenido, de liberación, de sanidades, de milagros, de manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, lenguas, interpretación de lenguas. Pero eso no es lo que nos fortalece la fe. La fe es fortalecida por la palabra. No lo olviden, hermanos. La fe es fortalecida por la palabra. Por eso así es, pastor. La palabra. Sí, mi doctor. Así es, pastor. Excelente. Mire, amigo oyente, el pastor nos dijo lo que dice Romanos 10:10, donde dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca
se confiesa para Se ser confiesa, salvo. sí, muy bien, mi Ese, doctor. ese fue. Eso. Y también nos dijo de Romanos, bueno, 1, 16, 17, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito allá en Habacuc, el justo vivirá por la fe. Amén, De tal amén. manera que nada de fe en la fe. Es la fe en Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pastor Sigifredo, gracias por su enseñanza. Recordemos, amigo oyente, él es el pastor de la Iglesia Cristiana Luterana del Redentor. Pueden entrar ustedes a Facebook, allí ven todas las explicaciones. Esta mañana yo estuve escuchando una enseñanza ahí del pastor Sigifredo, y allí lo encuentran todas las enseñanzas. Pastor Sigifredo, Dios lo bendiga, gracias, qué bueno que nos puede acompañar, porque nos faltan todavía 2 solas. Un abrazo, Pastor Sigifredo, a usted, amigo oyente, Gracias, mi doctor. gracias. Bueno, mi pastor, gracias a Gracias, mi usted. doctor, y gracias a todos los oyentes. Y cuenten con mi apoyo, cualquier cosa. Ustedes pueden encontrar en Facebook Iglesia Evangélica Luterana del Redentor de Chapinero, Bogotá, Colombia. Y ahí Listo, mi entonces pastor. también puede escribir. Bueno, gracias a, últimamente se comunicó acá, Gracias ¿cómo es a que la dice emisora acá? Fuego. Cristina nos manda un buen mensaje, Dios te bendiga. También llegaron otros mensajes a Facebook. Dios los bendiga. Esperamos que esta enseñanza quede en su corazón, se pueda hacer entendida y sigan los ejemplos de la mujer del flujo de sangre, que ella decía en su corazón, en su mente, tan solo toque yo el manto del Señor, seré sana. La niña, que la mujer también lo seguía y que los apóstoles la quitaban, quita de ahí, ella le dijo, el Señor, su fe se ha sanado. Y la de Cornelio, ¿cómo la vi? Así infinidad. Esa es la fe que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Bendiciones. En el Control Master Tanis, quien les habló, en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad.